Necesitábamos un lugar, en inmunofluorescencia necesitamos entonces un equipo específico, un microscopio de fluorescencia, que hay que saber usarlo bien para poder obtener buenos resultados, y necesitamos un lugar bien donde tenerlo. Acá en el radioinmunoanálisis vamos a necesitar también gente muy capacitada. Primero que estamos trabajando con radioactividad, o sea, con marcadores radioactivos, y eso no puede trabajar cualquiera. ¿Sí? Uno tiene que tener una autorización, tiene que ir a hacer un curso a la Comisión Nacional de Energía Atómica, y ahí es donde le van a dar la autorización, el certificado de que es una persona apta para trabajar con radioisótopos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el trabajo con radioisótopos puede ser peligroso para uno y para los demás. ¿Sí? ¿Me siguen todos? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, eso no es trabajar con cualquier otra muestra, que después yo termino la radioactividad, me la puedo estar llevando a casa, puedo expanderla por ahí. Entonces la idea es que esa persona que trabaja con radioactividad sea muy consciente de lo que está haciendo, del tipo de peligrosidad de lo que está haciendo, cómo protegerse a sí mismo, cómo tiene que estar el laboratorio, ¿cómo se llama?, acondicionado para poder hacer muestras con radioisótopos, y también cómo proteger al ambiente que está alrededor de ese lugar. ¿Sí? Bueno, entonces, este tipo de análisis, el radioinmunoanálisis, son pruebas también inmunológicas, son de interacción primaria, dentro de las que estábamos viendo, pero utiliza como señal, para poder visualizarla, en lugar de fluorescencia, utiliza un marcador radioactivo, que obviamente tiene que ser muy, muy puro, ¿sí? Como dice ahí, de alta pureza. ¿Sí? Y según la técnica que vayamos a usar de interacción primaria, podía ser una técnica, acuérdense, directa o indirecta. Entonces, según como sea, yo puedo marcar el antígeno o el anticuerpo. La característica que tienen este tipo de técnicas es que tienen una altísima sensibilidad y una alta especificidad. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que yo con muy poquitito volumen de muestra, y aunque haya muy poquito del metabolito que estoy buscando, voy a poder detectarlo con esta técnica. Es una técnica que me permite detectar pequeñas cantidades de lo que estoy buscando. ¿Sí? Y aparte puedo utilizar muy poquito volumen de muestra para estos estudios, lo cual está también muy bueno. ¿Sí? Porque generalmente a veces uno no tiene tanta muestra. ¿Está bien? Entonces son altamente sensibles, es decir, que detecto pequeñísimas cosas que por ahí con otros métodos no detecto, tiene alta especificidad y utiliza poquito volumen de muestra para hacer el análisis. Y vamos a ver que tenemos distintas técnicas y que vamos a clasificarlas según estos criterios. ¿Sí? Según la fase en la que se haga, es decir, si es fluida o si es sólida. Ahora después vamos a ver. Es decir, que yo puedo hacerla en un tubo, ¿sí? Si es fluida, con todo líquido, o si es sólida, es que significa que lo puedo, como hacíamos con la inmunofluorescencia, puedo pegarla sobre una, ¿sí? Absorberla sobre una base, una placa, por ejemplo. ¿Está bien? O sea, hay de esas dos maneras. La puedo hacer en tubo, con todo líquido, sin absorber nada, o puedo absorber alguno de los dos, el antígeno o el anticuerpo, sobre la placa, y hacerlo en forma sólida, en fase sólida. Otra de las cosas que nos va a clasificar el radioinmunoanálisis y que es súper importante es qué tipo de reacción se va a producir.
si es una reacción competitiva o no competitiva. ¿Se acuerdan que nosotros vimos algo de radioinmunoanálisis que yo les mostré que competía? ¿Recuerdan al principio, la primera clase, cuando hablamos de todas en general? Poco. ¿Poco se acuerdan? Sí, algo sí. Bueno, ahora vamos a refrescarlo entonces. Y otra de las formas en que se clasifican es según para qué lo usamos. ¿Sí? O sea que la fase, si es fluida o sólida, el tipo de reacción, si es competitiva o no competitiva, y para qué lo vamos a usar. Hay muchísimas técnicas con radioinmunoanálisis. Nosotros vamos a ver, no vamos a ver todas, vamos a ver algunas. Hay una que se llama radioinmunoensayo, ¿sí? Que se llama RIA, radioinmunoanálisis, ¿sí? Ensayo, RIA. ¿Qué hace el RIA? El RIA utiliza lo que se llama las fases fluidas, ¿sí? Es decir que yo voy a utilizar una... ¿Cómo se llama? Lo voy a hacer en un tubo, ¿sí? Estaba mirando una cosa y se me olvidó. Bueno. ¿En un tubo? ¿En un tubo? En un tubo, una fase fluida es que todo lo que voy a poner es todo líquido. No voy a pegar nada en el fondo. ¿Sí? Vieron que acá en la inmunofluorescencia, ¿qué hacíamos? En un portaobjetos fijábamos el antígeno, por ejemplo, ¿sí? Bueno, dentro de los radioinmunoanálisis está particularmente, que se llama RIA, que es uno de los que más se usa, que es el radioinmunoensayo. Este análisis se produce en fase fluida. ¿Qué significa? Que no vamos a pegar nada en un soporte sólido, sino que va a ser todo en un tubo, todo líquido voy a agregar. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se hace. Otra de las cosas que tiene el RIA es que es un análisis competitivo. ¿Se acuerdan que lo íbamos a clasificar si era fluido o en soporte sólido? Si era competitivo o no era competitivo y para el uso que se iba a utilizar, que se le iba a dar. En base a esos tres criterios vamos a clasificarlo. El RIA, en base al primer criterio, es en fase fluida, es decir, en tubo. Según el segundo criterio, el RIA es competitivo, ¿sí? Y ahora vamos a explicar bien por qué. Y según el tercer criterio, que es el uso, es que se usa para detectar y para cuantificar, para saber la cantidad, la concentración de moléculas que están en muy, 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 muy bajita concentración. Por ejemplo, hormonas, algunos metabolitos de algunas drogas, ¿sí? Alguna vitamina o ciertos anticuerpos que están en muy bajita concentración. O sea, me va a servir para detectar y cuantificar aquellas sustancias que están en muy baja concentración. ¿Por qué? Porque tiene mucha sensibilidad. ¿Sí? Les decía que es competitivo. ¿Qué significa eso? Que utiliza el anticuerpo, ¿sí? En defecto, es decir, voy a hacer competir al antígeno que estoy buscando en la muestra de mi paciente con el mismo antígeno que yo marqué, ¿sí? Si yo estoy buscando el antígeno X en la muestra de mi paciente, voy a utilizar como reactivo un antígeno igual, pero marcado con radioactividad. Y voy a hacer que esos antígenos, el de mi paciente, que no está marcado, que se llama frío, y el que está marcado, que yo puse, los dos compitan
por la misma cantidad de anticuerpos. Entonces necesito poner poca cantidad de anticuerpos, porque si hay mucho, nadie compite por lo que hay mucho. La gente compite por lo que hay poco, ¿no? En general. Entonces, necesitamos poner poquito, para que esos antígenos tengan que competir por un lugar en ese anticuerpo. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí? Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo es, profe? Entonces pongo el antígeno que estoy... No entendí. A ver, ahí vamos de vuelta, Cuando yo quiero medir, imagínate que quiero medir el antígeno en un paciente, un antígeno, cualquiera. Vamos a poner que quiero buscar una hormona. Quiero buscar la hormona, la T4, en la muestra de mi paciente. Y lo voy a hacer por día. Entonces, ¿qué tengo que tener yo en el laboratorio? Tengo que tener también T4, pero a mi T4 la voy a marcar con un radioisótopo. ¿Sí? Pongo el mismo que estoy buscando. Exactamente lo mismo. Pero marcado, ¿no? Al antígeno que está en la muestra de mi paciente, el T4, a ese le llamamos antígeno frío. Cuando no está marcado en radioactividad, cuando uno habla en todo lo que tiene que ver con radioisótopos, algo que no está marcado se le dice frío. ¿Sí? Entonces, mi antígeno frío es el que tiene mi paciente, que está así como vino, sin marca. Yo voy a agregar el mismo antígeno, pero marcado. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener adentro de mi tubo? El no marcado, o sea, el de mi paciente, y el marcado. ¿Cómo hago para que compitan? Yo lo que voy a ver es la competencia. Entonces, para que compitan entre eso, le voy a poner un anticuerpo específico contra la T4. Es decir, que el antígeno de mi paciente y el antígeno que yo puse, que es igual, pero marcado, los dos van a competir por los lugares en ese anticuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Rompió todo. Ujú. ¿Sí? Es como si yo tuviera 10 lugares en el cine y pusiera en la puerta 2 grupos de estudiantes. 10 de una escuela y 10 de la otra. Abro la puerta y les digo, mátense para ver quién se sientan los 10 que quedan. ¿Sí? ¿Está bien? Es como el juego de ¿Y qué la silla. hacen? Chicos, ¿nunca jugaron al juego de la silla? Sí. ¿Cuántas Sí. sillas ponen? Si hay 10 que juegan, ¿cuántas sillas ponen? Una más. Oh, Una menos, perdón. menos. Una Una menos. menos. Yo iba a ¿Qué decir, competencia hay? Ah, Si no es el juego más aburrido del planeta. Para que sea divertido, nos tenemos que matar por la última silla. Esa es la parte más divertida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos matamos entre 2 por la última silla? Y tiene que haber una silla de menos. Entonces, el anticuerpo tiene que estar en defecto. Tiene que haber menos anticuerpo que necesitaríamos para cubrir a las 2 poblaciones de antígenos. Tiene que haber menos, porque entre ellas tienen que competir. Y alguno va a quedar fuera. ¿Sí? Hay ciertos antígenos que van a quedar fuera de esa unión. ¿Está bien? En eso se basa, en la competencia. ¿Por qué? Porque tengo tan poquitito lo que estoy buscando, es que la señal posiblemente no la pueda detectar de la misma manera, con tanta intensidad. Entonces lo que voy a ver es la diferencia. Voy a ver cuánto tenía y cuánto me disminuyó eso que tenía. Y en base a esa diferencia voy a saber cuánto hay. ¿Por qué? Porque lo que hay suele ser muy poquitito y entonces no lo puedo detectar directamente. ¿Se entiende el concepto? Lo último no entendí muy bien. Que fue como que, o sea, detectas lo poquitito. Eso no entendí. Acuérdense que esta técnica me sirve para detectar cuando hay muy poca, cuando la concentración de una sustancia es muy poca. En general, las concentraciones de algunas hormonas o de algunos metabolitos, de algunas drogas, ¿sí? Por ejemplo, en toxicología, si alguien consumió una droga y yo tengo que ir a buscar un metabolito, en general está en muy bajita concentración.
y me cuesta mucho Sí. detectarlo. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es que después van a ver cómo es el ensayo, ahora lo vamos a mostrar, pero ¿qué hago? Primero le pongo yo, por ejemplo, vamos a hacer de los dos antígenos. El antígeno de mi paciente y un antígeno igual, pero marcado. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a meter el antígeno marcado, el mío, lo voy a poner con el anticuerpo, con lo que hay de anticuerpo. Entonces se me va a unir a todos lados. Esa es mi marca máxima. ¿Sí? Sí. Lo mido y ahí tengo mi marca máxima, porque todos los lugares del anticuerpo se les unió mi antígeno marcado. Ahora yo le voy a agregar el otro, el de mi paciente. ¿Y qué va a pasar? Porque si ahí hay antígeno, ese antígeno de mi paciente, el frío, el que no está marcado, va a empezar a competir con los que están marcados, y entonces lo va a empezar a arrancar del lugar donde están sentados al anticuerpo, lo va a empezar a sacar y se va a meter él. Entonces cuando yo mira después, voy a ver que tengo menos marca que antes. ¿Por qué? Porque algunos lugares que antes ocupaba el antígeno marcado, ahora los ocupa el antígeno frío, porque lo sacó. ¿Se entiende? Sí. Ahora en los puntos lo vamos a ver mejor. Entonces yo digo, es siempre, o sea, lo que medimos es como por diferencia, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran, no sé, en mi casa a veces se hace eso de que uno mide algo por diferencia. Yo medía, por ejemplo, a veces en la balanza de la farmacia, medía el peso de mi bebé por diferencia. Me subía yo con el bebé y me subía yo sola. Porque era en la balanza no llegaba a tomar el peso del bebé solito, porque no llegaba a la agujita. Pero la suma de los dos sí. Entonces, me pesaba yo con mi bebé y después me pesaba sola. Restaba y la diferencia es el peso de mi bebé, ¿cierto? Claro. ¿Bien? ¿Sí? Es una manera de pesar algo cuando no tenés una balanza para pesar algo muy poquitito, muy chiquitito. Entonces pesás adicionándoselo a otro. Bueno, es un método que uno empieza a desarrollar en el laboratorio cuando tiene pocas cosas, hace ese tipo de cosas. Medimos cosas adicionadas. Bueno, no nos vayamos que si no se van a perder en la estratosfera. Bueno, lo que va a pasar es esto. Vamos a ver que voy a tener al principio, o sea, lo que me va a pasar, vamos a ir primero a ver... no, vamos a ver, ahí está. A ver si lo entendemos. Imagínense que si el antígeno frío compite con el antígeno marcado, y pasa eso, que si se me pega todo, si yo veo mucha señal, significa que todo el antígeno que se pegó a mi anticuerpo es el antígeno marcado. Y si veo poca señal, fíjense, si veo una alta señal radioactiva, significa que lo que se me unió fue todo el antígeno marcado. ¿Que era el del paciente o era el mío? El mío. El mío, claro, era un reactivo. Es decir, que de mi paciente, si no logró sacar a ese antígeno marcado de ningún lugar del anticuerpo, significa que en la muestra de mi paciente no hay nada de antígeno. Claro. A medida que vaya aumentando la cantidad, que aquí está, en el eje X, a medida que voy aumentando la cantidad de antígeno de mi paciente, ese antígeno va desplazando el antígeno marcado que estaba unido al anticuerpo. Y entonces, ¿qué va a pasar? La señal se va a ir disminuyendo. A medida que el antígeno de mi paciente, que no está marcado, se une al anticuerpo y desplaza al otro, la señal que yo veo va bajando, porque cada vez tengo menos antígeno marcado. Esto significa, ¿sí?, que cuanto mayor es la cantidad de sustancia que tengo que cuantificar, cuanto mayor es el antígeno que hay en la muestra de mi paciente,
menos va a ser la cantidad de esa misma sustancia radioactiva que tiene el anticuerpo. Entonces, yo voy a ver en forma inversa. Si veo mucha señal, significa que hay poca concentración del antígeno en mi paciente. Y si veo poca concentración del antígeno en mi paciente. ¿Se entiende que esa diferencia, que si veo mucha señal, estoy indicando? ¿Cómo es, profe? ¿Cómo es? Pues tengo acá el gato arriba de la mesa, me está rompiendo las pelotas. Ahí está. A ver, anda para allá. Perdón. Ahí A va. ver, para que se entienda, si yo tengo más cantidad de ese antígeno de mi paciente, ¿sí? Cuanto más cantidad tengo del antígeno de mi paciente, que no está marcado, menos va a ser la cantidad del antígeno marcado que se va a unir al anticuerpo. Y entonces la señal va a ser menor. Es decir, a ver, si yo veo, hago el análisis, pongo la muestra de mi paciente, ¿sí? Y la señal radioactiva es muy alta, ¿significa que tengo poco o que tengo mucha muestra de mi paciente? Que tengo poco. ¿Cómo? Que tengo poco. Que tengo poca, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tuviera mucho, hubiera desplazado al antígeno marcado y yo tendría menos señal. O sea que es al revés, fíjense, es inverso, ¿sí? Cuando en esta, a diferencia de la fluorescencia, que si tenía mucha señal, significaba que tenía mucha muestra, mucho antígeno, acá no. Acá, si tengo mucha señal, significa que tengo menos. Y si tengo menos señal, significa que tengo más antígeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está compitiendo. Ahora lo vamos a ver en el tubito. ¿Qué necesito yo para hacer el estudio? Necesito algunas cosas ya bien estandarizadas, bien puestas a punto. Por ejemplo, la cantidad de anticuerpo que yo voy a poner, tengo que conocerla. Tiene que ser una cantidad determinada y siempre igual de anticuerpo. ¿Sí? Lo mismo del antígeno que yo ponga. Yo tengo que saber bien qué cantidad de anticuerpo y qué cantidad de antígeno radioactivo pongo. Porque tengo que lograr unir el antígeno radioactivo en todos los lugares del anticuerpo. Es decir, que eso lo tengo que saber bien, eso lo tengo que tener medido. Lo que no sé es la cantidad de antígeno que hay en mi paciente. Ay, esperen que se me va la miércoles. Ahí. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, tengo constante y determinada la cantidad de anticuerpo, y tengo constante y determinada la cantidad de antígeno radiactivo. Esas dos cosas son imprescindibles. Esto es un poco lo que muestra acá, el grafiquito. Fíjense, la cantidad de antígeno, miren, el que tiene el asterisco es el antígeno marcado con radioactividad. ¿Me siguen todos? Sí. Bien. Sí. Fíjense, la cantidad de antígeno marcado es siempre la misma, ¿ven? ¿Ven que es una constante en un gráfico? Cuando yo veo una línea recta, significa que siempre está constante, no importa lo que vaya variando acá, siempre hay la misma cantidad. Entonces, de antígeno marcado, siempre voy a poner la misma cantidad. De anticuerpo, siempre la misma cantidad. Lo que va a variar es la cantidad del antígeno de mi paciente. Eso sí va a ir cambiando. ¿Sí? Va a ir modificándose. Al principio va a haber menos unido y después va a ir subiendo hasta que se va a ir uniendo más. Pero la cantidad de marcado y de anticuerpo va a ser siempre la misma. Si no está esa condición, el ensayo nos da cualquier cosa. Varía la cantidad de antígeno, depende cómo se va a marcar, ¿no, profe? ¿Cómo? Varía la cantidad de en lo que vimos, en la recta, o sea, varía la cantidad de antígeno, depende cómo se vaya a unir. Claro, el antígeno del paciente, ¿decís? Sí. Sí. Claro, al principio no va a haber nada unido.
Después se va a empezar a unir más, hasta que ya tengo más unión a mi anticuerpo. Pero la cantidad de anticuerpos, la cantidad de antígenos marcados se mantiene igual, ¿sí? O sea, eso es importante, ¿por qué? Porque yo tengo que asegurarme que todo el antígeno, que todos los anticuerpos que puse están unidos a antígeno marcado, que no me quedó nada libre, porque si no, no me sirve la cuenta que voy a hacer, porque yo voy a hacer un descuento, una diferencia, ¿sí? Fíjense acá, a ver si vamos a ver los pasos del ensayo, a ver si nos asienta mejor el concepto. Una pregunta, profe. Sí, por supuesto. ¿La cantidad de muestra que se pone en el paciente siempre va a ser la misma igual? ¿O eso varía? Creo que la que cambia es la del paciente. El volumen ¿no? de muestra, sí, es un volumen determinado. Siempre 10 mililitros, por ejemplo. Sí, un poquito menos. Por decir. Bueno, es un decir. Porque es un tubito, imagínate que se hace en un tubito o en una plaquita, o sea que no, es súper, mucho menos, pero claro, el volumen, la alícuota de la muestra del paciente sí es siempre la misma. Lo que me va a cambiar en la muestra del paciente es la concentración de antígeno que tiene el paciente. Claro. Eso no lo sé, es lo que quiero buscar, eso sí que no lo sé. El volumen sí. Los volúmenes de muestra siempre son los mismos, porque es la manera de que yo tenga. A ver, ustedes lo tienen que haber visto cuando vieron matemática y estadística. Hay ciertas variables que dejamos fijas y otras que son las que vamos a estudiar y que son las que van a ir modificándose. Si yo no dejo algunas variables fijas, no puedo deducir a qué se debe el resultado que estoy obteniendo. ¿Está bien? Entonces, tengo que dejar fija la temperatura, los volúmenes que uso, en este caso la concentración, la cantidad de anticuerpos, la cantidad de antígeno radioactivo, la cantidad de tiempo de incubación, todo eso tiene que mantenerse fijo, para que lo único que cambie el resultado sea la cantidad de antígeno que tiene el paciente. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Porque fíjense que en estos ensayos hay tantas variables, tantas cosas que pueden influir, que si yo no mantengo esa constante y controladas esas variables, puedo obtener cualquier cosa. ¿Sí? Es súper importante. Aparte estoy trabajando con pequeñísimas cantidades y pequeñísimas concentraciones. Fíjense en este ensayo. Este primer paso, ¿sí? Es el de... Es el primer paso que es el de control. Es como mi control. Acá voy a detectar en este primer paso cuál es mi señal radioactiva máxima. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá, fíjense, una cantidad de antígeno radioactivo. ¿Sí? Este verdecito es antígeno radioactivo. Y una cantidad conocida, una cantidad constante y conocida de mi antígeno radioactivo, el mío, ¿sí? Y le voy a agregar una cantidad constante de un anticuerpo que sea específico para ese antígeno. Y fíjense qué ocurre. El anticuerpo, ¿sí? Va a unirse al antígeno marcado, ¿sí? Completamente. O sea, todos los lugares, todos los paratopes del anticuerpo están completos y unidos al antígeno marcado. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí?